Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos, seguidores de estos medios, la verdad del cuarto ángel. En esta ocasión estamos por aquí con nuestro mensaje titulado El pecado de Acán a la luz del cuarto ángel. Ya ustedes conocerán las razones por las cuales lo titulamos a la luz del cuarto ángel, el pecado de Acán, porque los mensajes del cuarto ángel son mensajes claros y directos y se enfatizan cosas que en las iglesias no se acostumbra a hacer o no se hacen. Así que por lo tanto, este relato se encuentra en el capítulo 6 y 7 del libro de Josué. Este es un pueblo que recientemente acaba de entrar a Canaán con grandes victorias, es decir, éxito. Y allí el Señor lo manda. En el capítulo 6 se habla acerca de lo que es la conquista de Jericó. Cuando se va a conquistar este pueblo, el Señor traza alguna pauta, la cual se hace público, y entre esas pautas que se hacen, dice en el verso 17 y 18, vamos a leer el libro de Josué capítulo 6, y esta ciudad y todo lo que haya en ella es anatema para Yahweh, solamente dejarán con vida a Raab la ramera y todo lo que estén con ella en su casa, ya que ella ocultó a los espías que enviamos. Pero ustedes absténganse del anatema y no se contaminen, ni tomen algo de él, convirtiendo en anatema el campamento de Israel y le provoquen calamidad. Así que nosotros vemos aquí que el Señor dice que solamente se va a preservar con vida a ¿quién? A Raab, la ramera, y los que estuvieran con ella bajo su techo, ya que ella había tenido temor de Dios y había preservado a los espías que habían ido a explorar la tierra. Y también se presenta que lo que tenía que ver, en el verso 19, vamos a leer, dice allí: toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Yahweh, ingresarán al tesoro de Yahweh o de Jehová, como dice popularmente la Reina Valera. Así que por lo tanto, se dan esa pauta. Y cuando usted continúa leyendo los versos más adelante, usted va a encontrar que efectivamente se van a la batalla, tienen gran éxito, se pasaron allí 7 días dándole vuelta a la ciudad, o sea, le daban una vuelta a la ciudad cada día, y al llegar el 7º día le dieron 7 vueltas y entonces ahí fue derribar a la ciudad y un éxito tremendo. Ahora bien, aquí sucede lo siguiente, dice en el verso 7, entonces los hijos de Israel cometieron iniquidad con respecto al anatema, ya que Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadí, hijo de Seraía, de la tribu de Judá, tomó del anatema y lo ocultó, y se encendió la ira de Yahweh en contra de los hijos de Israel. Tremendo. Aquí dice ahora que Israel había pecado porque habían tomado del anatema. Quiero resaltar este punto y llamar la atención especialmente a los que son dirigentes de las iglesias, pastores y ancianos, y también para los predicadores. Qué bueno que resalten esto. Aquí dice en el verso 1 que Israel había pecado. ¿Y cómo es que de un pueblo como este, donde un solo había sido el que se había atrevido a cometer el pecado, aquí dice que era Israel quien había pecado? Es bueno que resaltemos que Israel es un pueblo santo. En Cristo no se peca. Y miren lo que es la santidad de Dios. Dice aquí el relato, Israel había pecado. ¿Y por qué resalto esto? Porque hoy en día, ante la corrupción general del pueblo, donde la iglesia y el mundo no se diferencian más que por lo que profesan, pero en cuanto a lo que es la práctica es una misma cosa. Hoy en día dicen, no generalice, no, la iglesia está bien, no, nosotros estamos bien. Cuando es al contrario. Oigan bien, mientras por uno el pueblo todo estaba en pecado, hoy en día es todo lo contrario, posiblemente uno sea los fieles, porque dice el video que ni uno de cada 20 está preparado y estarán sin Dios, sin esperanza.
el remanente de Dios, los fieles dentro de la iglesia, hay que buscarlo como una aguja entre un pajar, oiga bien. Mientras que aquí todos eran fieles y uno era el transgresor, la Biblia dice en el verso 1 del capítulo 7 de Josué que Israel había pecado. Los hijos de Israel habían pecado, pero era uno el que había pecado. Ahora imagínense ustedes ante esta reinante mundanalidad, ante esta rebajada de norma bíblica que han hecho los ministros y han hecho los ancianos de las iglesias, ¿qué será de la iglesia hoy en día? Señor, es terrible, pero no quiero concentrarme mucho en esto, pero quiero llamarle la atención a esto, especialmente a los ministros, a los pastores, que para ellos no es nada. Dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, creyendo que en la iglesia está sobreabundando la gracia porque sobreabunda el pecado. Téngase cuidado, que hemos dicho que ese mensaje se le aplica al de afuera, al pecador que no ha sido justificado, que no importa cuán bajo haya caído, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Ese mensaje no es para el feligrés que ya ha sido justificado. Es bueno que se sobreentienda eso, porque se ha dado muy mala interpretación a ese verso bíblico. Así que por lo tanto, aquí dice el relato, vuelvo y repito, entonces los hijos de Israel cometieron iniquidad con respecto al anatema, ya que Acán, hijo de Carmid, hijo de Sadí, hijo de Seraía, de la tribu de Judá, tomó del anatema y lo ocultó, y se encendió la ira de Yahweh en contra de los hijos de Israel. Así que por lo tanto, dice el relato que Josué, cuando llega, los versos 2 en adelante, podríamos decir hasta el 10, aparece que cuando ellos llegan de la conquista, Josué manda a explorar una tierra llamada Jai, y cuando van a explorar este pueblo, este lugar, dice allí, luego Josué mandó a hombres desde Jericó hasta Jai, la cual está cerca de Ben-Abén, al oriente de Betel, y le dijo, suban y exploren la tierra, y los hombres subieron y exploraron a Jai. Así que Josué está ignorante, inocente de todo lo que ha ocurrido en lo dicho ya en el verso 1 del capítulo 7. Josué no sabe que hay pecado dentro del pueblo. Así que él inocentemente manda a explorar la tierra, como lo hizo cuando mandó a explorar a Jericó. Y cuando van allá, vienen con la noticia diciéndole lo siguiente. Después regresaron ante Josué y le dijeron, no tomes a todo el pueblo, sino a unos 2 o 3 mil hombres para que suban y destruyan a Jai. No mandes a todo el pueblo, ya que ellos son pocos. Y subieron aproximadamente 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron delante de los hombres de Jai. Bueno, aquí hay problema. Ahora nosotros notamos que ellos van, los espías cuando vienen, dan los informes, como ya acabamos de leer, donde se le dice, no, esa gente son poquitos, no, nosotros vamos a vencerlo. El problema es que la victoria de Israel no dependía de si tenía mucho ejército o tenía poco. La victoria de Israel iba a depender de fidelidad hacia Dios. No se le olvide ese detalle. La victoria del pueblo de Dios no va a depender de número, va a depender de fidelidad, de victoria sobre el pecado. Mientras haya victoria sobre el pecado, el Señor te va a dar la victoria sobre los enemigos, los oponentes de la palabra, los que se oponen a la palabra de Dios, a todo el que esté contra ti. Así que por lo tanto, ellos, al ver que eran pocos, dijeron, no envíe tanto, manda 3,000 hombres. Y dice el relato que de esos 3,000 hombres, 36 murieron en esa batalla. ¿Sabe por qué? Porque había pecado en el pueblo. Romanos 23 dice, la paga del pecado es muerte. Como se había violado la ley de Dios, ya aquí se había comenzado la ley a requerir lo que es su demanda, sangre. Como la paga del pecado es muerte, tenía que haber sangre, porque no hay remisión de pecado, si no hay remisión, ¿verdad?, de salvación, si no hay derramamiento de sangre. Así que por lo tanto, ya comienza ahora la ley a exigir su demanda, que es derramamiento de sangre. 36 murieron, según presenta el relato. Pero aquí el problema no se había resuelto porque el pecado estaba oculto. Estos 36 que murieron era para Jehová llamar la atención sobre un pecado que había oculto y de la cual él dijo que Israel estaba en pecado por el pecado de un hombre. Oiga bien, por el pecado de un hombre Israel estaba en pecado. Quiero llamar mucho la atención a eso, a todo el pueblo, a todas las iglesias,
y de manera muy especial a los ministros que han bajado tanto la norma bíblica, llámese ministros, pastores y ancianos. Donde hoy en día los fieles hay que buscarlo como una aguja entre un pajar y son mal tildados y no se les puede presentar los púlpitos de las iglesias cuando presentan verdades claras y directas donde se le dice que en Cristo no se peca, porque ese abogado que está en el cielo está para interceder solamente por los que pecan por ignorancia, no por los que pecan deliberadamente. Que lo que enseñan lo contrario es porque están siendo influenciados y están hablando por boca del diablo. Tan cierto como que 2 más 2 son 4. Así que si usted como pastor o anciano, ya sea de una manera consciente o inconscientemente, está enseñando que Cristo intercede por el pecado consciente y deliberado, usted está hablando por boca del diablo. Porque en el santuario solamente se intercede por el pecado de ignorancia. Y esos pecados de ignorancia, cuando se da a conocer al transgresor, son adjudicados al diablo y él tendrá que pagar por ello. Porque Cristo no murió por los pecados de los justos. Como él no murió por los pecados de los justos, por eso es que los pecados de ignorancia del pueblo son adjudicados a ese animal representado por Azazel, al diablo. Y los pecados deliberados, después de la justificación, no pagan ni Cristo ni el diablo, paga el individuo. Así que por lo tanto, mire lo que dice el relato más adelante. Y subieron aproximadamente 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron delante de los hombres de Jai. Pues huyeron muertos por los hombres, pero fueron muertos por los hombres de Jai 36 de los hombres de Israel. Y lo persiguieron desde la puerta hasta que fueron derrotados y lo hirieron con mortandad. Entonces el corazón del pueblo se llenó de terror y vino a ser como agua. Oiga, qué terror. Porque no solamente fue que murieron 36. Eso sin mencionar los que quedaron heridos. Eso sin mencionar la vergüenza de esa derrota ante esos pocos hombres, la cual ellos habían dicho. Pero vuelvo y reitero, es que la victoria no va a depender de número. A los pastores que le encantan tanto el número. Y le gustan tener número y meter gente y llenar gente. Dios lo que espera es calidad en su iglesia y en sus iglesias. Así que por lo tanto, ahora, cuando esta gente llega ante Josué, Josué se queda alarmado, preocupado. ¿Qué pasó aquí? Nosotros tuvimos una gran victoria allí. Jehová ha prometido estar con nosotros. Jehová ha prometido darnos victoria. Sí, date victoria mientras te mantengas victoria. Dios no va a dar victoria en pecado. Él te hace participante o nos hace participante de la naturaleza divina. Mate en nosotros el deseo por el pecado, para que nosotros entonces nos mantengamos firmes y luchemos para mantener esa victoria. Y por lo tanto, mire lo que sucede aquí, dice allí. Entonces Josué rasgó su ropa y postró su rostro en tierra delante del arca de Yahweh hasta el anochecer. Él junto con los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza. Entonces dijo Josué: ay, Yahweh, Dios, ¿por qué hiciste cruzar el Jordán a ese pueblo para entregarnos en manos de los amorreos? Ojalá hubiéramos permanecido al otro lado del Jordán. ¿Qué voy a decir ahora? ¿Qué voy a decir ahora? Pues Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos. Y se enterrarán los cananeos y los habitantes de la tierra y harán alianza en nuestra contra y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Señor, yo le he dicho a ustedes que el nombre de Dios no se vindica en el pecado. Nosotros estamos para vindicar el nombre de Dios. Jesús vindicó el nombre de Dios, pero Jesús no vindicó el nombre de Dios cediendo al pecado. Jesús no vindicó el nombre de Dios pecando. Los 144,000 van a vindicar el nombre de Dios porque no pecarán, van a vivir sin intercesor. Este mensaje hay que prestarle atención, señores. La verdad del cuarto ángel no es un mensaje popular, no es un mensaje cualquiera, es un mensaje que en las iglesias no se lo están presentando. Es un mensaje para preparar a una iglesia que será triunfante porque va a vivir sin intercesor, bajo la prueba más terrible y no pecarán. Por eso dice, hablando de la característica de los 144,000, que es la última generación que estará vivo de fieles de Dios, que dicho sea de paso, estos 144,000, estos fieles, esta iglesia triunfante estarán compuestos por los fieles de la iglesia militante que serán echados fuera por los impíos mundanos de las iglesias, encabezados por sus pastores y ancianos. Por eso dice que cuando comienza el juicio de Dios, comenzará por su santuario. Y especifica, y por los ancianos, por haber traicionado su cometido. Por eso uso el término, por haberse convertido en lambones de pastores. Porque ellos no traicionaron su cometido, porque en vez de trabajar para el dueño de la iglesia, trabajaban para lo que se creen dueños de la iglesia, que son los ministros, pastores. Eso es así, no es menos de ahí. Así que por lo tanto, mire cómo aquí, ahora, bajo esta cosa, dice que
Josué dice, pero ven acá, nosotros somos fieles, nosotros cumplimos con el mandato de Dios y ahora viene esta derrota. Josué hasta cierto punto tenía razón en lo que estaba diciendo. ¿Sabe por qué tenía razón en esta plegaria y esto que estaba haciendo Josué? Porque él no sabía lo que estaba ocurriendo, declarado en el verso 1 del capítulo 7. Ahora Jehová viene y se pone a cuenta con Josué. Le da a entender que el mal del pueblo no es un descuido de Dios, no es una falta de la promesa de Dios. Ha sido una falta porque Dios no puede honrarse, Dios no puede manifestarse en un pueblo donde hay pecado. Y estamos hablando de una situación de un pueblo fiel y que uno fue el que llevó la transgresión. Y que por uno, mira la desgracia que viene sobre el pueblo. Que por uno, dice el relato, que Israel había pecado. ¿Qué vamos a decir ahora? Donde ahora para que abunde la gracia sobreabunda el pecado. Porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Esa es realmente la mentalidad que se tiene en la iglesia. No hay abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Yo puedo pecar, tengo un abogado sin tercer. Ese es un Dios de amor. Ignorando las 3 revelaciones de Dios en la cruz. Cuánto ama Dios al hombre, cuán estricto Dios con su ley y cuánto aborrece Dios el pecado. En Cristo se manifestaron esas 3 características. Donde Dios aborrece tanto el pecado que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo y lo llevó a la cruz y la ira de Dios cayó sobre él. Donde Dios es tan estricto con su ley que no estaba dispuesto a ceder la salvación y el perdón de los pecados de los hombres, al menos que no se pagara la demanda de la ley. Y tan amoroso que estuvo dispuesto por nosotros, seres inmerecedores, dar a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y una vez que somos salvos, no puede volver hacia atrás porque no hay más sangre disponible. Eso es el diablo y los ministros que están enseñando tales cosas. Pastores y ancianos que están siendo usados por el diablo, ya sea de una manera consciente o ignorantemente, pero están siendo usados por el diablo y llenando las iglesias de nombres inscritos en los libros de la iglesia, pero no inscritos en el libro de la vida. Nombres que están siendo borrados de personas que están cediendo el límite de Dios. Así que por lo tanto, mire lo que es el relato. Y lo interesante, ahora viene lo fuerte de lo que vamos a resaltar de este pecado de Acán. Dice allí, entonces, verso 10 del capítulo 7, vamos a leer. Entonces Yahweh dijo a Josué, ponte de pie, ¿por qué has postrado tu rostro en tierra? Oiga, qué pregunta le hace Jehová. Jehová le dice, ponte de pie, ¿por qué has postrado tu rostro en tierra? Te dirán, ¿cómo que por qué? Tú no estás mirando porque murieron 36, hirieron muchísimo y ha habido una afrenta en tu pueblo. Y Jehová no había visto eso. ¿Usted cree que Jehová está haciendo la pregunta porque él ignora lo que realmente está pasando? Esas son preguntas pedagógicas para llamar a la atención, para interactuar con Josué, para entrar en relación con ese fiel ministro de Dios. Eso no están como están la mayoría de los ministros de hoy en día. Ministros de Dios que son llamados para que glorifiquen el nombre de Dios y están ministrando para el diablo, rebajando normas bíblicas. No, Josué era fiel como lo era Moisés. Y mire lo que dice allí. Israel ha pecado, le dice Jehová. Transgredió el mandamiento que les había ordenado. Me llama siempre la atención esto y me quiero enfatizarlo. Donde dice Israel ha pecado, le dice Jehová. Mira otra vez donde se menciona. Transgredió el mandamiento que le había ordenado. Ha tomado el anatema. También ha robado y mentido. Además, lo han ocultado en su pertenencia. Ahora comienza a delatarse el pecado. Yo no me explico. Jehová está delatando los pecados del pueblo, que está oculto. Y tú no puedes usar el púlpito para tú delatar los pecados de la iglesia. Tú no puedes usar el púlpito para decirle a la iglesia, miren, en Cristo no se peca. Y explicarle por qué en Cristo no se peca. Y explicarle por qué la Biblia dice que tenemos un abogado y para qué ese tipo de abogado. Porque ese abogado no está para interceder por todo tipo de pecado. Entiéndase ese abogado, el 1 Juan 1, no está para interceder por todo tipo de pecado. Es para los que pecan por ignorancia, por error o equivocación. Y Hebreos 9:7 dice que en el santuario se hacía expiación, como hoy en día se está haciendo expiación por pecado de ignorancia del pueblo. Y ahora, ¿qué van a hacer los que están pecando deliberadamente en la iglesia y en las iglesias? ¿Qué van a hacer? Y Gálatas 2:17 es claro, dice que si después de haber sido justificado fuiste hallado pecador, ¿es Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Pero eso no se está enseñando a las iglesias. En las iglesias se tienen engañada
tomando la verdad bíblica, que era para ellos antes de ser justificados, ahora le vienen predicando y alimentándolo con los textos bíblicos que son para el pecador que no se ha justificado, alimentándolo a ellos con las verdades bíblicas que se convierten en basura para ellos y vuelven hacia atrás. Y si caen, ¿por qué? Porque ellos fueron justificados por esos textos bíblicos en virtud de una sangre que había sido derramada, pero que solamente se aplica para el pecador que no ha sido justificado, no para los ya justificados que vuelven hacia atrás. Nosotros ya hemos dado todas las evidencias bíblicas y hay más todavía. Hasta que no se asimile eso, no se podrá comprender las otras verdades que le respaldan a lo que viene detrás de este mensaje que hemos estado presentando. No solo de Josué me estoy refiriendo, sino a toda la verdad del cuarto ángel. Y mire lo que dice allí. Dice en el verso 12, Jehová le dice, por eso los hijos de Israel no pueden enfrentar a sus enemigos, sino que le vuelven la espalda, porque están bajo maldición. No estarán más con ellos hasta que quiten de entre ustedes el anatema. Jehová le dice, están bajo maldición. Quiten el anatema, o sea, la maldición. Ahora viene la tarea fuerte de Josué. Yo me imagino a Josué sorprendido cuando Jehová le da esa declaración. Ahora Josué entiende y dirá, en verdad Dios es justo. Ahora entiendo que esta derrota, esos 36 hombres muertos y todos esos heridos que tengo aquí, de eso que enviamos allá, no es porque Dios se haya descuidado, sino que Dios es un Dios celoso y que es un Dios que Él no da victoria en pecado, Él da victoria fuera del pecado. Oigan eso, Dios te saca del pecado, te justifica, te perdona y te dice, de aquí en adelante tú tendrás victoria sobre el diablo, sus ángeles, los que se opongan ante ti. Yo soy un testimonio de eso, eso es verdad, el Señor me ha estado dando victoria, pero hay que ser fiel, porque Dios no va a dar victoria en pecado. Aquí Jehová no podía manifestarse, desplayarse, manifestando su gloria donde hay pecado. Por eso Dios no está manifestando su gloria en las iglesias. Y las iglesias de idiota, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo, habiendo pecado. Lo primero que tienen que hacer es procurarse que no haya pecado. La iglesia no puede tener pecado, no puede haber pecado. Y usted no puede estar bajando la norma bíblica. Que los que pecan deliberadamente, cuando usted lo borra de los libros de la iglesia, cuando vuelven, de que volver a inscribir en el libro de vida y volver a dar bautismo. Y vuelve y cae, y vuelve y lo borran, y vuelve y lo bautiza, y vuelve y lo borra, y vuelve y lo bautiza. Dejen ese relajo que tiene de rebautismo y rebautismo y rebautismo, y darle a una gente hasta 8 bautismos. Que eso es antibíblico, ustedes no tienen base bíblica para hacerlo. Porque ustedes lo que están haciendo es tomando la verdad bíblica, que son para el pecador que no ha sido justificado, y pasando por alto la verdad de que son para ellos justificados y enterrándola, y no se la presentan, nunca se la han presentado a las iglesias. Que mientras la Biblia dice que el que recibió el bautismo del agua del Espíritu y gozó del don celestial recayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Ustedes, las iglesias, los pastores están diciendo que sí puede ser renovado para arrepentimiento. Mientras la Biblia dice que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado, ustedes dicen que sí, que sigue habiendo más sacrificio por los pecados. Mientras la Biblia dice, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Usted dice, nosotros volvemos y lo inscribimos. Es todo lo contrario a lo que Dios ha dicho que está haciendo la iglesia, especialmente pastores y ancianos de iglesia. Es terrible lo que está pasando. Tomen de este ejemplo bíblico lo que está pasando aquí, en el caso del pecado de Acán. Israel ha pecado por el pecado de un hombre, Jehová está diciendo aquí. ¿Y qué será ahora ante esta reinante mundanalidad y pecado que está en las iglesias? Pero vamos a seguir avanzando. Así que entonces, dice el verso 13, ponte de pie y convoca a ese pueblo y di, preséntense mañana, porque así lo ha declarado Yahweh, el Dios de Israel, maldición hay en medio de ti, oh Israel, y no podrás hacerle frente otra vez a tus enemigos, hasta que quite la maldición de entre ustedes. No esperen el derramamiento de lluvia tal día hasta que no quite la maldición del pecado en la iglesia. Mientras la iglesia no esté pura, mientras la iglesia no sea santa, hasta que la iglesia no entienda que la iglesia no es la congregación de los pecadores, sino la congregación de los santos. Y la iglesia no entienda que si usted no es santo, usted no puede morar en el reino del cielo, usted no puede ser parte del pueblo santo de Dios. La iglesia triunfante es la congregación de los santos y es la iglesia triunfante. Y ellos comprenderán que el que está en el segundo Adán es justo y es santo en Cristo Jesús. Y que no hay justo ni a uno, es en el primer Adán. Y si usted está en el primer Adán, usted tiene razón. Pero el primer Adán son los perdidos. Y los del segundo Adán son los salvos y los salvos son santos y justos. Pues el relato presenta aquí, para ir resumiendo, de que después que se empezó a hacer la revisión, se llegó a caer con el caso y resultó ser que Acán
era el responsable de esa maldición que había caído en el pueblo. Dice allí en el verso 19, adelantando un poquito, entonces Josué dijo a Acán, después que estoy resumiendo porque se había empezado a hacer la revisión por tribu, luego por familia, luego por individuo, así sucesivamente. Dice allí, entonces Josué dijo a Acán, cuando se llegó ya al último caso, cuando ya como se dice, se había agotado todos los medios de investigación, se cayó que era Acán el responsable. Dice, entonces Josué dijo a Acán, estoy leyendo el 7:19 del libro de Josué. Entonces Josué dijo a Acán, da gloria y reconocimiento a Yahweh, el Dios de Israel. Hame saber lo que ha hecho sin ocultarme nada. Y Acán contestó diciendo a Josué, verdaderamente he pecado contra Yahweh, el Dios de Israel. Y esto fue lo que hice. Miré entre el botín un precioso manto babilónico, 200 siglos de plata y un lingote de oro de 50 siglos de peso. Y codiciándolo, lo tomé, y he aquí que están ocultos en el suelo dentro de mi tienda y la plata debajo de ellos. Josué mandó a unos hombres que corrieran a la tienda y allí descubrieron los objetos que había ocultado en su tienda y la plata debajo de ellos. Enseguida los tomaron de la tienda y las llevaron ante Josué y ante todo Israel y la colocaron delante de Yahweh. Después Josué junto con todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zeraía, con la plata, el manto y el lingote de oro, a sus hijos y a sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que era suyo, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué le dijo, ¿por qué me has perturbado? Este día te perturbará Yahweh. Entonces todo Israel lo apedreó, a él y a todo lo que era suyo. Después lo quemaron con fuego. Enseguida levantaron sobre él un montón de grandes piedras que permanece hasta el día de hoy. Y Yahweh se aplacó del ardor de su ira. Por eso se llama el nombre de aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Aquí vemos ahora donde el pueblo es perdonado. Para aquellos que dicen, no, porque Israel pecaba mucho y el Señor lo perdonaba. Mentira del diablo. Dios no perdonaba al pueblo sin que antes se pagara la demanda de la ley. Ahora el pueblo es perdonado. Ahora se va a dar victoria. Pero miren la consecuencia. Hubo que pagarse la demanda de la ley. Ahora Acán con su familia fue destruido. Y dirán, ¿por qué la familia? Porque cuando él fue a ocultar el lingote, supuestamente se sobreentiende que ellos lo sabían, como era cabeza de familia, lo ocultaron, o sea, lo cubrieron. Así que por lo tanto, vemos que sus vacas, sus animales, su tienda, todo dice que fueron muertos a pedrada, destruidos, y luego fue quemado, fue hecho polvo. ¿Y sabe qué? Y muchos dirán, ¿por qué entonces, ya que él confesó que él había hecho esto, o por qué no se había arrepentido antes? No, lo que sucede es que la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:11. Y como no hay quien busque a Dios, si hay una razón por la cual tú y yo estamos buscando, es porque Él puso en nosotros el sentido de ir a buscar. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Acá no podía arrepentirse cuando lo que él hizo fue que cometió un pecado deliberado. Y Dios no iba a poner en él el arrepentimiento por un pecado deliberado. No te equivoques que los pastores y los ancianos te tienen engañado diciendo, no, porque si se arrepiente puede ser renovado para arrepentimiento. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó del don celestial, recayó. Es imposible ser renovado para arrepentimiento. El que peca deliberadamente no es más sacrificio por tu pecado. Mientras la iglesia dice que sí, la Biblia dice que no. Mire lo que es el pecado. El arrepentimiento, no te confíes en la doctrina del arrepentimiento falso que hay por ahí, porque el arrepentimiento Dios se lo concede al pecador para que venga hacia él, y al justo se le concede solamente si su pecado es por ignorancia. Dios no acepta todo tipo de arrepentimiento. Tienes que tener claro eso, mi amigo. No te sigas jugando con el pecado. Mire el caso de Acán. Acán no mostró arrepentimiento, no se arrepintió. Usted dirá, no, él fue apedreado porque él no se arrepintió. Mentira del diablo, no porque se arrepintió. Fue que Dios no le concedió el arrepentimiento porque había pecado deliberadamente.
Habrán personas que se irán para nunca más volver y volverían a la iglesia si son atraídos por el diablo, pero no atraídos por el Espíritu Santo, porque habrán cedido el límite de Dios. Dios no acepta todo tipo de arrepentimiento. No te confíes en esa palabra que dice, que la Biblia dice que el que a mí viene no lo echo fuera. Porque dice el deseado de toda la gente en página 260 que el simple hecho que no se te eche fuera es señal de que eres bienvenida. Dice que a Judas el Señor no le echó fuera, pero tampoco le dio la bienvenida. Judas no fue de los llamados, se lo aceptó entre los llamados porque él vino y como el Señor no echa fuera, lo dejó ahí. Pero Judas vino atraído por el diablo, no atraído por el Espíritu. Yo le digo eso porque los ministros te engañan. Porque cuando la gente se dice que el que recibe el bautismo del agua y del Espíritu se cayó, es imposible ser renovado, es imposible. Su nombre es borrado del libro de la vida. Aunque los pastores vuelven y lo inscriben, que lo inscriban, porque ellos lo único que van a tener más feligreses, más diezmos y ofrendas, que son unos corruptos y mundanos, que eso es lo que les interesa. Pero olvídate que ahí no hay nada más que buscar. Aquí vemos en el pecado de Acán, que había primeramente, quiero resaltar, se dio el mismo caso que ocurrió con el pecado de Moisés y Aarón. Cuando Moisés y Aarón habían pecado, habían cometido un error. Dios hizo público el caso de María y Aarón para que ningún otro volviera a caer en lo mismo que ellos cayeron. Ellos tuvieron una oportunidad porque habían cometido un error. Pero luego, a partir de ahí, nadie podía cometer lo mismo. Dice el libro de Números 12:15 que todo el pueblo se detuvo. Y pues si el pueblo se detuvo, ellos sabían la razón por la cual se detuvieron. Era por el caso de María y Aarón. Así que nadie podía cometer el mismo acto de María y Aarón porque ya se había deliberado, porque se había hecho público de que no podían ya caer lo mismo. Por eso usted nota que cuando la rebelión de Coré, se llama la rebelión de Coré porque ya ellos conocían el caso de María y Aarón y que ellos no podían criticar a Moisés porque ya Dios había dicho quién era Moisés y que tenían que atenerse porque Moisés era un ministro fiel de Dios. O sea, no son como los ministros de hoy en día en su gran mayoría. Estoy hablando del más del 95%, que son ministros de Dios ministrando para el diablo. Y también ministros de Dios que se cuelan, ministros del diablo que se cuelan y se hacen pasar por ministros de Dios. Así que por lo tanto, nosotros notamos aquí que el Señor no coge esa y mató 250 en la rebelión de Coré, y era una rebelión porque ellos tenían un caso público donde nadie podía, a través del ejemplo de María y Aarón, de que nadie podía ahora rebelarse contra ellos o contra Moisés. Luego al otro día, dice la Biblia que Dios mató, estoy citando Números capítulo 16, Dios mató 14,700 personas, porque a pesar del ejemplo que tenía o que había ocurrido con Coré, Datán y Abirán, y el ejemplo de María y Aarón, se atrevieron a caer en lo mismo que hizo María y Aarón, que hicieron Coré, Datán y Abirán. Entonces el Señor dijo, es así, pues vino y mató 14,700. Dios no coge esa con el pecado. Yo te invito a que mires hacia la cruz y veas las 3 revelaciones de Dios en la cruz. En las iglesias solamente te dan enseñando tema cristocéntrico y que además vea una sola revelación. Cuán grande es el amor de Dios. Por estos medios, la verdad, del cuarto ángel, te invitamos a que vea la segunda revelación. Cuánto aborrece Dios el pecado. Te invitamos a que vea la tercera revelación. Cuán estricto es Dios con su ley. Dios ama tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar su propio hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y que una vez salvo, te dice cuánto aborrece Dios el pecado. Que si el segundo Adán, que Cristo, no podía caer, porque si caía no había más sacrificio por su pecado. Una vez que tú estás en el segundo Adán, porque cuando estás en tu condición pecaminosa, estás en el primer Adán, y cuando te conviertes a Cristo, estás en el segundo Adán. Y si estás en el segundo Adán, no puedes volverse atrás, porque la Biblia dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque no hay más sangre disponible. ¿Y por qué? Porque el segundo Adán no puede pecar deliberadamente. ¿Y por qué? Porque tu nombre será borrado del libro de la vida, y el nombre que se borra no se vuelve a inscribir. Y tiene que ver la tercera revelación. Cuán estricto Dios con su ley, que no estaba dispuesto a concederle el perdón de los pecados a los hombres, al menos que no se pagara la demanda de la ley. Te invito, mira hacia la cruz, mira hacia la cruz. Que en la cruz y lo que es el santuario está revelado el plan de la salvación. En el plan de la salvación no está revelado el perdón. Este mensaje del pecado de Acán, estamos demostrando que aquí no hubo perdón. ¿Sabe por qué no hubo perdón? Porque era un pecado deliberado. Ya Dios había dicho públicamente, no toquen nada de lo que hay en Jericó. Y él sabía que no iba a tocar nada y lo tocó.
aquí usted nota que Acán no se arrepiente, porque es que el arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador que no ha sido justificado y para el que no conoce la verdad, y al justo se le concede si su pecado es por ignorancia. Mi hermano querido, yo espero que por estos medios de la verdad del cuarto ángel tú entiendes este mensaje. Y ay de ti si rechazas este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque si lo rechaza, el Espíritu Santo no va a obrar en ti. Te guste o no te guste, vas a tener que aceptar ese mensaje. Si quieres ser salvo. Ahora, si quieres que esté en la libertad y no lo acepte, recházalo. Y lamentablemente con el diablo y sus ángeles te vas a quedar. Lamentablemente no te quedará de otra. Tan cierto como que 2 más 2 son 4. No te confíes en el perdón y la rejustificación. Y hemos estado diciendo por estos medios que si usted había estado cometiendo pecado consciente y deliberado y no sabía que ese abogado de 1 Juan 2:1 no está para interceder por pecado consciente y deliberado, y ahora tú te preguntas, ¿y ahora qué voy a hacer? Si en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, y yo confiándome en estos falsos pastores que me dicen que donde sobreabundó la gracia, que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, yo he estado confiándome en eso, he estado pecando deliberadamente, confiándome en que Dios es amor y que Él tiene allí un abogado que intercede por mi pecado, y confiándome en eso, yo he estado pecando deliberadamente. Yo te invito a que te aferres a la promesa de Juan 8:32 que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando tú aceptas la verdad del cuarto ángel, cuando tú hagas como lo veriano y te des cuenta que en la Biblia no aparece un caso de persona que después que fue justificado, perdonado, no solo de personas, y aún colectivamente, un caso no hay, que donde Dios concedió un perdón o una oportunidad, después que concedió ese perdón, que es una oportunidad, hayan vuelto hacia atrás y hayan sido renovados para arrepentimiento. No aparece uno en toda la Biblia. Hemos estado haciéndole la invitación a los humildes y el desafío a los enemigos de la verdad, a los arrogantes, a los dotos ingreídos, a los que se dicen ser eruditos, pero serán eruditos del diablo. Los que contradicen este mensaje son eruditos del diablo. Ahora, los que no contradicen este mensaje, los eruditos que no contradicen estos mensajes, son eruditos de Dios. Los eruditos que apoyan esto y están presentando esta verdad son de Dios, pero el erudito que no apoya este mensaje es del diablo. ¿Y por qué? Porque no está en armonía con la palabra de Dios. Porque ningún erudito puede mostrar bíblicamente el perdón. Ningún erudito va a poder demostrar con la Biblia que una persona que fue justificada y volvió hacia atrás, volvió a ser renovado para arrepentimiento. No aparece un caso. La Biblia dice a la ley y al testimonio. Quienes no hablan conforme a eso no le ha amanecido, es decir, usado por el diablo. La ley es la declaración bíblica y el testimonio es el lenguaje corporal de la Biblia, lo que usted puede demostrar el testimonio. Muestren el testimonio bíblico de alguien que después de haber sido justificado, perdonado por su pecado, haya vuelto hacia atrás y haya sido renovado para arrepentimiento. En la Biblia lo que aparece es que los hombres que recibieron el perdón y la oportunidad se mantuvieron fieles a Dios, y los que no se mantuvieron fieles y volvieron hacia atrás no fueron renovados para arrepentimiento. Eso tiene que estar claro entre nosotros. Así que concluimos este mensaje titulado El pecado de Acán a la luz del cuarto ángel, enfatizando lo siguiente. Primeramente, Acán no se arrepintió porque el arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador que no ha sido justificado, y al justo solamente se le concede si su pecado es por ignorancia. Y por lo tanto, este caso de la prohibición de no tocar lo que estaba allí en Jericó se había hecho público, como el caso de María y Aarón. Así como nadie podía transgredir algo que ya se había hecho público, porque se tomaría como una rebelión, un pecado deliberado. Por eso usted va a notar que en ninguno de los casos que se presentan, que Dios hizo una prohibición pública para el pueblo de manera colectiva, ninguno que lo hicieron obtuvieron perdón de pecado, ni tampoco se arrepintieron. Porque es que en la iglesia le quiere hacer creer a la persona que tú te puedes arrepentir cuando te dé la gana. Eso no es así. Nosotros no podemos arrepentirnos cuando nos dé la gana. El arrepentimiento es un regalo de Dios que lo da en virtud de una sangre. Y al justo se le concede el arrepentimiento, como he estado repitiendo. Pero alguien tiene que pagar por ese pecado de ignorancia, y paga el diablo. Y por los pecados de los justos, deliberados, no paga ni Cristo ni el diablo. Porque Cristo pagó por los pecados de los hombres antes de su conversión, y el diablo pagará por los pecados de los hombres después de su conversión. Por eso es que ese animal llamado Azazel está representado por el diablo, quien va a tener que pagar por todos los pecados de los justos, que fue por ignorancia.
El diablo tampoco va a pagar ni va a aceptar que se le adjudique esos pecados. Y antes que se me pase por alto el planteamiento decía, si usted ha sido que había estado cometiendo pecado consciente y deliberado, usted ahora se aferra a la promesa de Juan 8:32 y después que haga su oración y su pacto con Dios, el Señor va a tomar tu pecado consciente y deliberado y lo va a llevar al santuario como un pecado de ignorancia, porque tú no conocías esta verdad. Óyelo bien, lo vas a ser introducido en el santuario como un pecado de ignorancia, no como un pecado consciente y deliberado. El pecado consciente y deliberado es transformado en un pecado de ignorancia porque tú no lo sabías. Y como hiciste un pacto, ahora vas a ser justificado y tiene el compromiso de amonestar a otro para que no caigan en lo mismo ni sigan en lo mismo. Vas a tener que presentarle la verdad al cuarto ángel, porque para ser justificado tiene un compromiso. Cuando el pecador se convierte a Cristo, el compromiso es llevarle la luz a otro. Y cuando usted ahora se convierte a la verdad del cuarto ángel, que a través del mensaje del cuarto ángel usted va a aprender la verdad de que no se le enseñaron a las iglesias, que son las verdades exclusivas para el ya justificado. Que en Cristo no se peque, y la razón por qué no se peque en Cristo, y es porque ya no hay más sacrificio por su pecado, porque ya no hay más sangre disponible, porque los nombres son borrados del libro de la vida, porque el Señor no tendrá por inocente al culpable, es decir, al que peca deliberadamente, porque en el santuario solamente se intercede por el pecado de ignorancia. Cuando tú le presentes toda esta verdad entre muchas otras que están contempladas, entonces el Señor te va a bendecir grandemente. Y este mensaje está respaldado por otras verdades que son las que le siguen a medida que la iglesia o el individuo asimile esta verdad del cuarto ángel. El mensaje de la figura del muerto es un mensaje tremendo, porque allí se va a presentar cuáles son las verdaderas características y cómo usted puede ser participante de la naturaleza divina y cómo es que debe vivir en este mundo de pecado. Es un mensaje precioso, aunque por otro lado es un poco difícil para muchos en el contexto, porque es un mensaje de anegación. Hay que vivir anegándote, a querer satisfacer, a querer la cosa de este mundo, la gloria de este mundo. Hoy en día el mensaje es prosperidad que se está promoviendo en las iglesias. Sí, mi hermano, que Dios te guarde y te pueda bendecir grandemente. No te olvides que Acán recibió la consecuencia que recibió porque se había hecho público la orden divina, y él, como igualmente Coré, Datán y Abirán, y los 14.700 que murieron al otro día de que se tragó la tierra, Coré, Datán y Abirán, habían violado un principio de la cual se había hecho público y lo sabían y era deliberado. Y número 15:30 dice, el que peque intencionalmente, o sea, deliberadamente, conscientemente, no hay más sacrificio por su pecado, aunque la iglesia enseña lo contrario. Pero aquí no cuenta lo que diga la iglesia o los pastores, sino lo que diga la palabra de Dios. Así que, mi hermano, el propósito de este mensaje es victoria sobre el pecado. El propósito de este mensaje es que te prepare para que en cualquier momento de esto nosotros vamos a estar viviendo sin intercesor. Y después que esté viviendo sin intercesor, dígame usted, ¿qué va a hacer si peca deliberadamente? Tenemos que aprender a tener victoria sobre el pecado, a vivir una vida en santidad de manera tal que no cometamos ni siquiera el pecado de ignorancia. El compromiso es fuerte. Y yo sé que este mensaje será rechazado por la iglesia, pero un remanente de la iglesia, que no era uno de cada 20, y que formará la iglesia triunfante, serán los que lo han de aceptar y glorificarán y vindicarán el nombre de Dios y serán llamados 144.000 o cuarto ángel. Sí, mi hermano, que Dios te bendiga. Fue un placer una vez más compartir lo que es este mensaje, el pecado de Acán a la luz del cuarto ángel. Dios te guarde y hasta la próxima. Bye.